Nadie levanta la voz en las telas de Alfred Sisley. No existe el exceso, no hay dramatismo ni poses grandilocuentes, tan solo un río que discurre en silencio, un árbol que se inclina bajo el peso del viento, un cielo cargado de lluvia inminente. Su pintura no exige atención, la aguarda, la contempla, se funde con ella, y precisamente en esa negativa al protagonismo reside toda su potencia. Sisley vino al mundo en París en 1839, en el seno de una familia británica de posición desahogada. Su padre, comerciante del sector textil, abrigaba la esperanza de que el hijo continuara por el mismo sendero de los negocios. Sin embargo, Alfred trazó un rumbo distinto, uno que no conduce a las ferias ni a los almacenes, sino a la orilla del Sena, a la intemperie, con un caballete como único cobijo. A los 18 años lo enviaron a Londres con el propósito de iniciarlo en el comercio, pero ni la bolsa ni el trajín mercantil lograron seducirlo. Quien sí lo cautivó fue Turner y también Constables. El cielo, los reflejos sobre el agua, la textura del aire. Era como si aquellas obras lo convocaran desde una dimensión anterior. Regresó a París y en lugar de matricularse en alguna escuela de negocios, cruzó la puerta del taller del pintor suizo Charles Gleyre. Allí encontró a Monet, a Renoir y a Bazille. Aquel puñado de jóvenes inquietos que andando el tiempo daría forma al impresionismo ya bullía con energía propia, aunque todavía no contaban con un nombre para su movimiento ni con medios para sustentarlo. Mientras sus contemporáneos se dejaban envolver por el fragor de la vida urbana, Sisley emprendió el camino inverso. Se retiraba, avanzaba hacia las afueras, hacia los puentes de madera, hacia esa luz inconstante que baña los campos. No era el pintor del vértigo ni el cronista de la modernidad, era un observador discreto del momento que transcurre sin hacer ruido. En los años 60 del siglo XIX, la Academia imponía sus cánones sobre lo que merecía llamarse arte. En los lienzos de aquella época dominaban los héroes, las escenas arrancadas de la mitología y las damas llevadas a una perfección irreal. Sisley, al igual que Monet o Pizarro, no se doblegaba ante esas convenciones. Se establecía en Louis o en Marly-le-Roi y plasmaba simplemente lo que sus ojos encontraban. Un canal atrapado por el hielo, un sendero que se perdía en el horizonte y un cielo capaz de decir más que cualquier figura humana. La pintura dejaba de ser un alegato para volverse algo tan íntimo como el aliento. Cuando estalló la guerra franco-prusiana de 1870, su mundo se quebró en pedazos, su hogar fue arrasado, su economía destruida, su padre desapareció para siempre. Sisley se encontró absolutamente solo, sin patrimonio y con una familia que sostener. Desde ese momento la escasez fue su compañera inseparable. A diferencia de muchos de sus contemporáneos impresionistas, nunca contó con el respaldo del mercado, ni con mecenas generosos, ni con encargos que aliviaran su situación. Lo que no le faltó jamás fue la perseverancia y su obsesión por la luz. En 1874 tomó parte en la primera muestra impresionista celebrada en el estudio del fotógrafo Nadar. Fue recibida como una provocación. La crítica los trató con desprecio. El público respondió con burlas. Sin embargo, aquello era el primer latido de una revolución. Sisley, sin aspavientos, estaba presente. Mientras Monet alcanzaba la gloria con sus series de catedrales y nenúfares, mientras Renoir recibía invitaciones de la burguesía para inmortalizar banquetes y jardines en flor, Sisley continuaba pintando los meandros del Loing, los tejados sepultados bajo la nieve, los sauces que temblaban al borde del agua. Sus obras no exigían atención a gritos, la pedían en voz baja. La crítica de su tiempo no supo dónde encajarlo. No resultaba tan rupturista como Monet, ni tan incendiario como Degas, ni tan voluptuoso como Renoir, pero su pincel avanzaba con una firmeza serena y una coherencia que pocas veces se ve. En sus cuadros habita una verdad callada que el tiempo no ha conseguido borrar. No inventó una nueva técnica, pero la llevó hasta su forma más pura. Cuando uno contempla una obra de Sisley, lo primero que siente es serenidad. Luego, si se detiene a observar con cuidado, emerge la melancolía como si algo estuviera por desaparecer para siempre. Hay una tristeza silenciosa en sus paisajes, pero sin amargura. Es la tristeza de lo que se marcha sin alboroto, de lo que existió sin aferrarse. En la década de 1880, Sisley se estableció en Moret-sur-Loing, un pueblo medieval a la orilla del río. Allí, halló el escenario ideal para su manera de ver el mundo. Pintó el puente, las iglesias, los árboles duplicados en el agua una y otra vez como quien trata de retener algo que se desvanece. Moret fue su refugio y su escuela final. Murió allí en 1899 con escaso dinero y apenas reconocimiento. Pero antes de continuar, detengámonos en una obra específica: el puente de Moret al caer la tarde. Un cielo de plomo, un agua que parece vidrio, un pueblo apenas sugerido. Todo es delicado, todo es atmósfera. No hay grandes ademanes y sin embargo resulta imposible apartar la mirada. ¿Por qué? Porque Sisley consiguió lo más difícil: pintar el silencio sin que se convierta en vacío. No pretendió transformar el mundo sino contemplarlo. Y en una época en que todos se esfuerzan por ser escuchados, ese gesto resulta verdaderamente revolucionario. La vida de Sisley no alberga grandes escándalos ni giros dramáticos. Su mayor forma de rebeldía fue la coherencia.
Mientras otros se reinventaban o cedían ante los gustos del público, él continuó pintando como si nadie lo observara, fiel a la luz incluso dentro de la sombra. Esa obstinación es hoy en día su herencia más perdurable. Tras el hundimiento económico que padeció como consecuencia de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, Sisley se vio obligado a dejar Louveciennes, donde había dado vida a algunas de sus creaciones más líricas, y se mudó junto a su compañera Eugénie Lesquesec a Marly-le-Roi. Allí, siguió con su labor pictórica sin tregua, a pesar de que el dinero brillaba por su ausencia y las galerías le cerraban sus puertas. Con todo, las adversidades no lograron mermar ni la calidad ni la integridad de su obra. En La inundación en Port Marly, por ejemplo, retrata calles completamente sumergidas, viviendas que se duplican en el espejo del agua y embarcaciones que se deslizan como si fueran reflejos en movimiento. No existe angustia en la escena, sino una serena resignación. Como si el cuadro susurrara que la belleza persiste incluso allí donde el mundo parece hundirse. La técnica impresionista pincelada, libre colores casi en su estado más puro. Captación fugaz del momento la llevó hasta sus últimas consecuencias, pero sin caer en la reiteración vacua. Allí donde Monet desplegaba la serie como un experimento casi científico, Sisley ahondaba. No era metódico por estrategia, sino por una exigencia profunda que venía de dentro. Regresaba a los mismos paisajes bajo cielos distintos y en estaciones distintas en busca de aquello que muta dentro de lo que permanece. En 1876 volvió a participar en la segunda exposición impresionista y después en otras más en 1877 y en 1882. Sin embargo, la acogida no mejoró. Críticos como Albert Wolff lo ignoraban o lo tachaban de repetitivo. Algunos marchantes como Durand-Ruel le adquirieron ciertas obras, pero los ingresos llegaban de forma errática. Hubo momentos en que tuvo que desprenderse de sus cuadros por sumas irrisorias o cambiarlos directamente por alimentos. Pese a ese mutismo del mundo artístico hacia su obra, Sisley sostenía el pincel con una sensibilidad cromática verdaderamente excepcional. Su forma de capturar la luz en los meses fríos no encuentra parangón en la época. Ante sus cuadros de nieve en Louveciennes, el espectador casi percibe el mordisco del frío en la piel, la densidad húmeda del aire, el sonido silencioso de la escarcha al quebrarse. No hay trampa ni artificio, solo mirada limpia y directa sobre la naturaleza. En 1877 fijó su residencia en Sèvres, y posteriormente en Benoît-Nadon, años durante los cuales continuó explorando nuevos territorios sin desviar la atención de lo esencial, incluso cuando emprendió viajes a Inglaterra y a Gales en 1874 y 1897 respectivamente. Lo guiaba siempre la misma búsqueda: luz difusa, niebla flotante, superficies que reflejan el cielo. Ninguna galería, ni ningún coleccionista, respaldó económicamente esas expediciones. Costeárselas le supuso un esfuerzo considerable, aunque fue decisivo el apoyo de John Baptist, cuyo mecenazgo entre julio y octubre de 1874 le permitió ejecutar cerca de 20 lienzos. Recorrió lugares como Hampton Court, Molesey y Langland Bay, que luego trasladó al lienzo con una maestría atmosférica que aún sorprende. En tierras galesas surgieron obras como Langland Bay o La Cala de la Dama, donde el mar no funciona como imagen de postal, sino como territorio interior abierto a la melancolía y a lo verdadero. Fue una de las escasas ocasiones en que abandonó Francia, y aún así su estilo permaneció intacto sin dejarse alterar por influencias externas. Sisley no seguía tendencias. Se mantenía fiel a su propia visión, aunque eso implicara pasar inadvertido. De regreso a Francia, se instaló definitivamente en Moret-sur-Loing en 1883, una pequeña localidad medieval enclavada en la región de Île-de-France. Allí, halló por fin lo que había perseguido durante toda su trayectoria: la posibilidad de pintar sin interrupciones, en comunión directa con el paisaje que lo rodeaba. Durante más de 15 años recorrió con fervor los mismos paisajes: el puente del río, las callejas del pueblo, los árboles que mutaban con las estaciones. No perseguía la diversidad, perseguía la hondura. Fue en Moret donde su arte alcanzó la cima, no gracias a una técnica que ya poseía por completo, sino gracias a una madurez del espíritu. Hay en esas obras una quietud interior que llega al alma. En la iglesia de Moret, por las mañanas, la luz no desciende sino que se suspende. El edificio no domina sino que acompaña. El tiempo se aquieta sin paralizarse. A pesar de tan honda entrega, Sisley jamás conquistó el reconocimiento oficial en vida. Las puertas del salón institucional le permanecieron cerradas. Ninguna condecoración adornó su nombre. Ninguna retrospectiva importante celebró su obra. En 1897, acuciado por la desesperanza, redactó una carta a su amigo Adolphe Tavernier rogándole que intercediera para conseguirle la ciudadanía francesa con la esperanza de aliviar su precaria situación económica. Nunca lo consiguió. También recurrió a su amigo Monet, que para entonces gozaba de fama y fortuna. Le encomendó el futuro de sus hijos y se despidió de él para siempre. Murió en 1899 como súbdito británico, aunque su alma había habitado desde siempre la luz de Francia. Su compañera Eugénie falleció pocos meses antes que él.
la sobrevivió apenas el tiempo justo para contemplar cómo el olvido empezaba a tender su sombra sobre su nombre. Aún así, en el funeral, Jean-Charles Cazin tomó la palabra ante la Sociedad Nacional de Bellas Artes. No hubo muchedumbre, solo unos pocos amigos fieles, entre ellos Renoir, Adolphe Tavernier y Arsène Alexandre, llegados desde París, y cerca de allí un río que seguía su curso igual que en sus cuadros. Fue enterrado junto a su esposa. Sobre su tumba se erige a modo de epitafio una frase del propio Sisley: «Es preciso que los objetos queden bañados por la luz tal como ocurre en el mundo natural». Hoy, gran parte de su producción se encuentra repartida entre instituciones como el Musée d'Orsay, la National Gallery de Londres y el Museo de Bellas Artes de Lyon. Sin embargo, aún hay personas que al contemplar sus paisajes experimentan una suerte de pausa interior, como si el tiempo suspendiera su marcha para detenerse en lo verdaderamente importante. Sisley no fue un revolucionario en el sentido convencional del término. No pretendió quebrar esquemas ni imponer visiones. Fue más bien un monje entregado al paisaje, un intérprete del silencio, un poeta de lo que pasa sin dejar rastro. Y quizás por eso en esta época nuestra cargada de ruido y pantalla, su obra nos llega con una intensidad renovada. Pintar la luz como forma de no desaparecer del todo. ¿Qué hace falta para dejar una marca duradera en el arte? Fama, provocación, algún escándalo sabiamente orquestado. Sisley no contó con nada de eso. Nunca aspiró a ocupar el centro del escenario. No redactó manifiestos ni persiguió el reconocimiento. Y aún así, sus pinturas continúan hablándonos con la misma serenidad con que un río le habla a quien se sienta tranquilamente en su orilla. En Moret-sur-Loing, Sisley halló su santuario, no uno edificado en piedra y vidrieras, sino construido de agua, destellos y árboles que mudaban de color con las estaciones. Allí gestó algunas de sus piezas más memorables, como El Puente de Moret 1893 o Camino de la Avenida 1886. Obras que no aspiran a deslumbrar, sino sencillamente a acompañar, como si su pincel hubiera aprendido a honrar la fragilidad del momento sin perturbarlo. Mientras otros artistas transformaban la naturaleza en espectáculo o en materia de experimento, Sisley, en cambio, se dejaba atravesar por ella con humildad y entrega. En su mirada, no habita deseo de conquista ni de poder. Lo que habita es escucha, es presencia, es contemplación pura. Y precisamente eso lo convierte en algo radical para una época como la nuestra. Sisley no tomaba el pincel pensando en el mercado, ni en su propia gloria, ni en el veredicto de la posteridad. Pintaba como quien redacta una carta sin tener certeza de que alguien la vaya a encontrar, pero la redacta de todas formas porque callarse significaría romperse por dentro. En ese sentido profundo, Sisley es un maestro no solo del color y la atmósfera, sino también del compromiso callado con el acto de crear. Un pintor que jamás negoció su alma, ni siquiera cuando todo lo demás se desmoronaba. Un hombre que, consumido por la enfermedad, despojado de recursos y con el cuerpo al límite, continuaba pintando desde su ventana en busca de una luz que ya no podía ir a perseguir con sus propios pasos. Murió el 29 de enero de 1899 a los 59 años, apenas unos meses después de haber perdido a Eugénie, la mujer que compartió con él la vida entera y todas sus privaciones. Lo enterraron en el cementerio de Moret, sin reconocimientos oficiales, sin ceremonias del mundo del arte. Solo el paisaje que tanto había amado permanecía allí silencioso, intacto, ajeno, y a la vez fiel a todo lo que él fue. Y sin embargo, el tiempo, ese juez sin piedad, comenzó poco a poco a devolverle lo que la historia le había arrebatado. Hoy, museos críticos y apasionados del arte reconocen en Sisley no a un segundón de Monet como en algún momento se llegó a afirmar, sino a uno de los impresionistas más puros, más honestos y más leales a la esencia misma de ese movimiento. Porque mientras otros se apartaron del impresionismo para explorar nuevos territorios formales, Sisley lo sostuvo como una manera de vivir, como una manera de mirar el mundo, como una ética hecha de luz y silencio. Fue el más perseverante, el más entregado en su afán por capturar una luz que no enceguece sino que transforma desde adentro. Tal vez por eso sus pinturas no necesitan alzar la voz. Si uno permanece el tiempo necesario ante ellas, la emoción surge sin previo aviso. No hacen falta grandes historias. Alcanza con un cielo plomizo sobre el Loing, un camino cubierto de nieve sin rastro de pasos, un árbol desnudo, doblado por el viento. En eso está todo. El tiempo, la pérdida, la hermosura, la certeza de que aunque todo se desvanezca, existen cosas que pueden mirarse con amor. Y ese amor en la pintura de Sisley no se impone, se entrega. Por eso, si algún día te preguntan para qué sirve el arte, piensa en Sisley. No porque haya sido el más célebre, ni el más controvertido, ni el más valorado en subastas, sino porque convirtió la fidelidad a la luz en una forma de resistencia, una resistencia suave, continua, silenciosa, como la corriente de un río. Y ahora que hemos transitado su vida, sus paisajes, sus ausencias, y lo que dejó tras de sí, quiero proponerte algo. Si esta historia te tocó, si sentiste que algo dentro de ti también se detuvo un instante frente a su obra, ayúdanos a acercar a más personas a este pintor que el mercado ignoró pero que la belleza no ha olvidado. Suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios qué te despertó Sisley y comparte este video con alguien que necesite un poco de quietud en su vida, porque en un mundo saturado de ruido, el arte más poderoso a veces es el que habla en voz baja.